Mi esposa me pidió un pase libre para que no contara como engaño y terminé humillándola frente a sus padres. Hoy en día el matrimonio es un riesgo enorme y quienes consiguen vivir 4 o 5 décadas felices juntos realmente son afortunados. Sé que probablemente sueno amargado al decir esto, pero de verdad lo creo. Antes pensaba que lo más importante al casarse era elegir a la persona correcta, alguien emocionalmente maduro, que supiera por qué valía la pena luchar, que realmente se preocupara por ti y priorizara la relación y los objetivos en común. Yo encontré a alguien así. El problema es que nunca imaginé lo repentinamente que una persona puede cambiar de la nada. Cuando me casé con Sara de 30 años, hace 3 años ella era exactamente todo lo que siempre había buscado en una esposa. Era una mujer considerada, sensata y con los pies en la tierra. No le importaban las cosas materiales y estaba completamente enfocada en nuestras metas. Siempre se comunicaba con sinceridad y nunca me dejaba adivinando qué le molestaba o cuando algo la hacía sentir mal. Salimos durante 3 años antes de casarnos y durante todo ese tiempo jamás vi una señal de alerta que me hiciera cuestionar su carácter. De hecho, aproximadamente 2 años después de empezar a salir, decidió cortar la amistad con una amiga que había engañado a su novio. Para mí, aquello fue la señal verde más grande que podía existir. Después de casarnos, prácticamente no cambió. Hubo una segunda luna de miel durante los primeros meses como recién casados, pero pronto volvimos a nuestra rutina habitual. Y eso no era algo malo, había estabilidad. No era una vida aburrida, seguíamos encontrando tiempo para divertirnos y conectar como pareja. Simplemente era una vida cómoda. Al final del día ambos sabíamos que volveríamos a un hogar cálido lleno de cariño. Hacíamos planes sólidos para el futuro, hablábamos de tener hijos y de comprar una casa en un mejor vecindario, cerca de una buena escuela. Incluso ya habíamos reducido nuestras opciones y comenzado a ahorrar para ello. Ella aportaba todo lo que podía, prácticamente tanto como yo. Precisamente por eso todo lo que ocurrió después me tomó completamente por sorpresa. Yo creía que tenía perfectamente claras sus prioridades. Nuestro enfoque siempre había sido construir un futuro juntos. Si tuviera que señalar cuándo empezaron a torcerse las cosas, diría que fue alrededor del momento en que comenzó su nuevo trabajo. Hay 2 razones por las que culpo a ese empleo. La primera es que fue el único cambio importante en nuestras vidas. Empezó a trabajar con muchas personas nuevas, la mayoría mujeres, que tenían prioridades muy distintas a las suyas. Eran chicas jóvenes que vivían de fiesta y constantemente le invitaban a salir a beber o a reuniones entre mujeres. Al principio rechazaba esas invitaciones y pensé que estaba haciendo un buen trabajo separando su vida profesional de la personal. Sin embargo, con el tiempo empezó a aceptar, aunque siempre decía que lo hacía únicamente por fortalecer el trabajo en equipo. Según ella, no quería parecer demasiado distante ni dar la impresión de sentirse superior cuando el grupo celebraba algún logro. Decía que eso la aislaría y dificultaría sus posibilidades de ascender dentro de la empresa. Su explicación sonaba razonable, así que nunca tuve ningún problema con ello. Fue por esa época cuando comenzó a hacer preguntas que simplemente no parecían propias de ella. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si alguna vez me había arrepentido de haber sentado cabeza tan pronto. Recuerdo haber dejado el tenedor sobre la mesa y mirarla fijamente. La pregunta apareció de la nada. Le pregunté qué quería decir exactamente y nunca había pensado en algo parecido. Ella solo se encogió de brazos y comentó que sus compañeros de trabajo siempre estaban viviendo experiencias nuevas y emocionantes, y eso le hacía preguntarse si existía algo más que aún no había experimentado. Le respondí que yo no me había sentido así en absoluto. Lo que más deseaba era formar una familia con ella. Nunca me interesaron demasiado las fiestas ni viajar constantemente. Siempre he preferido la estabilidad. Lamentablemente, en ese momento no comprendí el verdadero significado de sus palabras. Pensé que hablaba de experiencias de vida, como conocer nuevos lugares, probar comidas diferentes o descubrir otras culturas. Creí que ya era hora de tomarnos unas vacaciones. Incluso le pregunté qué lugares quería visitar y qué cosas nuevas deseaba experimentar. La conversación cambió rápidamente de rumbo y terminó hablándome de lo mucho que soñaba con conocer Grecia. Se le iluminó el rostro y pensé que había descubierto el verdadero problema. Creí que simplemente quería explorar un poco más del mundo. Me felicité mentalmente por haber resuelto otra situación como un esposo ejemplar, si tan solo hubiera sabido lo que realmente estaba pasando. Después de esa conversación no parecía haber ninguna señal evidente de que algo estuviera mal. Todo siguió con normalidad. Ella seguía siendo tan cariñosa como siempre. Quizá la única diferencia era que se mostraba un poco más distante de lo habitual, aunque nada realmente preocupante. Pensé que solo estaba absorbida por el trabajo, porque así solía comportarse cuando tenía demasiadas responsabilidades.
Viéndolo ahora, esa fue la primera señal clara de que algo no estaba bien. Aproximadamente un mes después volví a sacar el tema. Estábamos sentados en el sofá viendo televisión cuando me dijo que quería preguntarme algo. Le respondí que adelante. Entonces me preguntó si alguna vez había oído hablar de las parejas que se dan un pase libre. Claro que había escuchado el concepto, pero no encontraba ninguna razón para que ella estuviera preguntándomelo. Por eso respondí que no estaba completamente seguro de lo que significaba, porque sinceramente pensé que debía referirse a otra cosa. Entonces empezó a explicarlo con total calma, como si estuviera hablando de un concepto moderno y maduro sobre las relaciones. Según ella, algunas parejas permitían que el otro explorara temporalmente conexiones con otras personas para evitar arrepentirse más adelante de haberse perdido ciertas experiencias. No respondí, simplemente la miré fijamente, esperando que pronunciara aquello que ambos sabíamos que estaba por decir. Finalmente lo hizo, aunque durante un rato siguió dando rodeos. Dijo que quizá era saludable que las parejas hablaran de ese tipo de temas en lugar de fingir que no existían. Como yo no reaccioné, terminó siendo completamente directa. Me dijo que prefería hablarlo honestamente antes que terminar engañándome algún día porque se sintiera atrapada. Desde el comienzo de la conversación ya imaginaba que terminaría diciendo algo así, pero aún así el golpe fue muy duro. Lo dijo con un tono completamente tranquilo, como si estuviera comentando una película que acabábamos de ver. Sin embargo, el mensaje era clarísimo. Me estaba diciendo que algún día podría serme infiel porque sentía que el matrimonio le hacía sentirse atrapada. Me tomé unos segundos para recomponerme y luego le pregunté si estaba pensando en alguien en particular. No respondió enseguida. Después de unos segundos soltó un suspiro y admitió que había un hombre en su trabajo. Ni siquiera necesitó decirme su nombre, yo ya sabía perfectamente quién era. Michael. Él es la segunda razón por la que culpo a su nuevo trabajo de todo lo que pasó. Sara hablaba mucho de Michael, pero siempre desde un punto de vista estrictamente profesional. Decía que era la persona más competente de toda la oficina. Comentaba que siempre hacía todo bien a la primera y que nunca le generaba trabajo adicional. Yo jamás sospeché nada. Sabía que otros compañeros la frustraban constantemente, así que pensé que simplemente agradecía tener a alguien eficiente cerca. Pero en cuanto dijo que se trataba de alguien del trabajo, comprendí inmediatamente que era él. De pronto entendí que no solo admiraba su forma de trabajar, lo respetaba y lo veía con otros ojos. Cuando pronuncié su nombre, ella no lo negó. En lugar de eso, trató de justificarse. Dijo que había comenzado a desarrollar una conexión con él y que simplemente quería tener la oportunidad de explorar esos sentimientos para descubrir si realmente había algo entre ellos. Le pregunté si me estaba tomando el pelo. Ella me miró confundida, como si no entendiera por qué reaccionaba de esa manera. Le pregunté si realmente estaba intentando conseguir que le diera permiso para acostarse con otro hombre. Ella no necesita permiso, la verdad que estoy más que seguro que se acostó con él antes de eso. Le dije que podía presentarlo de la forma más madura que quisiera y hablar de explorar conexiones, pero que al final del día solo estaba buscando mi aprobación para engañarme. Ella respondió que eso no era justo. Según ella, una infidelidad implicaba traición y mentiras, mientras que lo que estaba haciendo era justamente lo contrario. Estaba siendo completamente transparente. Pero no iba a dejar que me manipulara con ese juego de palabras. Le recordé que nuestra relación siempre había sido estrictamente monógama. Podía llamarlo un pase, una relación abierta o ponerle el nombre que quisiera. Para mí seguía siendo una infidelidad con pasos adicionales. Además, estaba intentando presionarme insinuando que si no la aceptaba, más adelante podría terminar engañándome de todos modos. Para mi sorpresa, ni siquiera intentó negar esa parte. Parecía convencida de que esa era la mejor estrategia para conseguir lo que quería. Dijo que solo estaba siendo totalmente honesta y que no podía ignorar los sentimientos que estaban naciendo dentro de ella. Añadió que si no encontraba una forma segura de dar salida a esos sentimientos, no podría prometer que seguiría siendo completamente fiel en el futuro. Para mí seguía sonando como una amenaza disfrazada. Era como si dijera: déjame hacer lo que quiero o lo haré a tus espaldas de todas formas. Lo decía todo con el mismo tono tranquilo de siempre, y eso empezaba a enfurecerme todavía más. Es muy fácil mantener la calma cuando eres quien está diciendo auténticas estupideces. Yo era quien tenía todos los motivos para estar furioso y cada vez me costaba más mantener el control. Le dije que la conversación no había terminado y que la retomaríamos cuando ambos estuviéramos más calmados. Pero su respuesta terminó de hacerme explotar. Me dijo: sí, hablaremos cuando estés listo para comportarte como un adulto. Hasta ese momento había intentado evitar que aquello se convirtiera en una pelea enorme. Estaba enfadado, sí,
pero también estaba intentando procesar el hecho de que mi propia esposa me estaba pidiendo permiso para acostarse con otro hombre. Le pregunté si realmente creía que la madura era ella. Pensaba que actuar como un adulto significaba correr hacia otra persona apenas empezaba a sentir algo por ella. Eso no era un matrimonio. Así no funcionaban las cosas. Ella insistió en que el inmaduro era yo. Según ella, así era como la gente resolvía este tipo de situaciones hoy en día. En ese momento comprendí lo decidida que estaba en hacerlo y supe que nuestro matrimonio ya no tenía vuelta atrás. No le importaba realmente mi opinión. Solo quería que terminara aceptando la suya. Entonces le dije que era completamente libre de acostarse con Michael. Su rostro prácticamente se iluminó cuando escuchó esas palabras, pero enseguida añadí que también era libre de irse de la casa y mudarse con él. Le dije que ya no quería saber absolutamente nada de ella. Se quedó mirándome con una expresión de auténtica sorpresa. Me dijo que solo estábamos hablando y que yo estaba llevando la situación demasiado lejos. Le respondí que había intentado presionarme para aceptar algo que sabía perfectamente que yo nunca querría. Eso demostraba que ya no me respetaba, ni tampoco al matrimonio. No vale la pena contar todos los detalles de lo que ocurrió el resto de la noche. Solo diré que perdió muy rápido ese aire de superioridad y empezó a llamarme inseguro y necesitado. La ignoré por completo y me encerré en nuestro dormitorio. Se quedó unos minutos gritándome desde el otro lado de la puerta antes de marcharse. Media hora después volvió con un tono mucho más suave, pidiéndome que habláramos tranquilamente. No respondí ni una sola palabra. Desde entonces esa ha sido nuestra rutina. Yo duermo en nuestra habitación y ella en el cuarto de invitados. Nunca lo hablamos, simplemente terminó siendo así. Ha seguido intentando convencerme de que conversemos, pero no le veo ningún sentido. Hay temas de los que simplemente no se puede volver atrás y este es uno de ellos. Ella expresó claramente que quería acostarse con otra persona. Sé que no estará satisfecha hasta que finalmente lo haga. Ese no es el tipo de matrimonio que quiero para mi vida. Desde ese momento, el divorcio pasó a ser mi siguiente objetivo, y no tenía intención de perder mi tiempo antes de iniciar el proceso. Sin embargo, antes de hacerlo, quise conocer la opinión de otras personas. ¿Estaba exagerando al terminar mi matrimonio por esto? ¿Debía haber tratado todo como una simple hipótesis? ¿O tenía razón al pensar que terminaría haciéndolo con o sin mi consentimiento? Realmente quería escuchar a personas que hubieran vivido algo parecido. Actualización 1. Desde mi publicación ocurrieron varias cosas. Al día siguiente hablé con un abogado especializado en divorcios. Prácticamente todo el mundo opinó lo mismo que yo. Mi matrimonio ya estaba acabado. Sara básicamente había admitido que yo ya no le bastaba y que quería buscar otras opciones sin renunciar todavía a la seguridad que nuestro matrimonio le ofrecía. También hablé con varios amigos cercanos y familiares. Sus reacciones fueron una mezcla de horror y apoyo absoluto. Nadie me dijo que estuviera exagerando. Todos coincidieron en que pedir permiso para engañar a tu pareja era un límite imposible de aceptar. Sara ha seguido intentando convencerme de hablar las cosas, pero estoy siguiendo al pie de la letra el consejo de mi abogado. Mantener el mínimo contacto posible. Solo le hablo cuando es absolutamente necesario. Mientras tanto, ya estoy buscando un lugar donde vivir para aumentar aún más la distancia entre nosotros. Mi abogado me advirtió que era fundamental no permitir que me arrastrara a otra discusión. Me dijo que intentaría provocarme emocionalmente y tenía toda la razón. Ha intentado manipularme psicológicamente, culparme de todo y hacer que pierda el control para obligarme a hablar con ella. Cada vez que empieza, saco mi teléfono, activo la grabación y camino directamente hacia el dormitorio. No pienso dejar que controle la historia de lo ocurrido. La situación duele muchísimo, pero simplemente estoy soportándola y avanzando un día a la vez. La amé profundamente y una parte de mí sigue sin poder creer que todo cambiara tan de repente. Siento que perdí el futuro que estábamos construyendo juntos, pero al mismo tiempo agradezco que todo esto ocurriera ahora y no muchos años después. Espero que todo sea más fácil cuando me mude definitivamente y el divorcio quede atrás. Actualización 2. Ahora soy oficialmente un hombre divorciado y la sensación es agridulce. No estoy devastado por el final de mi matrimonio, pero tampoco me siento especialmente feliz. Sobre todo me alegra poder cerrar este capítulo de mi vida y empezar a seguir adelante. Sara se hizo la víctima hasta el último momento. Solo retomé la comunicación con ella después de mudarme y me aseguré de que todas nuestras conversaciones fueran por mensajes de texto. Quería que todo quedara registrado por escrito. Ella seguía insistiendo en que había destruido nuestro matrimonio porque era demasiado inmaduro para manejar una pregunta hipotética. Le respondí que dejó de ser hipotética en el mismo instante en que mencionó el nombre del hombre con el que quería acostarse. A partir de ese momento ya no era una simple conversación. Me estaba pidiendo permiso. Como seguía evitando asumir cualquier responsabilidad, decidí mostrarle lo absurda que era su postura.
Esperé hasta que el divorcio estuviera completamente finalizado. Dividimos nuestros bienes de manera bastante limpia y mi abogado consiguió que el proceso terminara sin que tuviera que pagar pensión. Habíamos estado casados poco tiempo y ella tenía un buen salario propio. No existía ninguna razón para que yo tuviera que mantenerla económicamente, y me alegró que el juez también lo entendiera así. Incluso después de firmar todos los documentos, Sara seguía intentando convencerme de que entendiera su punto de vista. Nunca comprendí por qué insistía tanto. Ahora era completamente libre para explorar relaciones con quien quisiera. Creo que en realidad no soportaba la culpa. Tal vez necesitaba que yo admitiera que no había hecho nada malo para poder seguir adelante sin sentirse responsable de nuestro divorcio. Finalmente acepté verla una última vez, pero no para aliviar su conciencia. Nos encontramos en una cafetería a unos 10 minutos de la casa donde habíamos vivido juntos. Ella llegó un poco antes que yo y me saludó con una sonrisa, como si fuéramos dos viejos amigos poniéndose al día. Nos sentamos, hicimos el pedido y comenzó a hablar de lo triste que estaba porque las cosas hubieran terminado así. Seguía convencida de que toda la situación se había salido de proporción y de que podríamos haber superado el problema si yo simplemente hubiera hablado con ella con calma. La dejé terminar sin interrumpirla. Cuando acabó, me miró esperando mi respuesta. Entonces le dije que quería incorporar a unas cuantas personas más a la conversación. Ella frunció el ceño, confundida, y preguntó de quién estaba hablando. Saqué mi teléfono y comencé una videollamada con sus padres. Ella me preguntó, ¿qué estás haciendo? Pero sus padres contestaron antes de que pudiera terminar la pregunta. Les dije que esperaba que estuvieran pendientes de mi llamada y parecía que realmente habían estado esperándola. No perdí el tiempo. Les expliqué que Sara quería hablar sobre la razón por la que nuestro matrimonio había fracasado y que quería conocer su opinión al respecto. Luego giré el teléfono hacia ella y le dije que les contara a sus padres exactamente lo mismo que acababa de decirme a mí. En ese instante se quedó completamente pálida y apenas pudo decir, «No tienes que hacer esto». Como no era capaz de hablar, lo hice yo. Volví a girar el teléfono hacia mí y les expliqué toda la situación con lujo de detalles. Les conté que Sara me había pedido un pase para acostarse con un compañero del trabajo y que además me culpaba del fracaso de nuestro matrimonio por haber decidido poner límites. Mientras hablaba, sus padres permanecieron completamente en silencio y Sara parecía querer salir corriendo de la cafetería. Cuando terminé, su padre tenía la cara entre las manos y su madre, con la voz temblorosa, le preguntó si todo aquello era cierto. Sara empezó a tartamudear y respondió que las cosas no eran tan simples. Murmuró algo sobre la importancia de la honestidad y dijo que todo había sido una conversación hipotética. Su padre la interrumpió inmediatamente y le preguntó directamente si realmente le había pedido permiso a su esposo para acostarse con otro hombre. Sara no respondió. Su madre estaba al borde de las lágrimas. Le dijo que siempre creyó haberla educado mejor que eso y le preguntó cómo podía considerar aceptable semejante idea. Sara seguía intentando justificarlo como parte de una visión moderna de las relaciones. Su padre negó con la cabeza y respondió que la había criado lo suficientemente bien como para no seguir todas las modas absurdas que iban apareciendo. Después se levantó de su asiento y se marchó, dejando a su madre sola en el teléfono. Sara intentó seguir explicándole su punto de vista, pero su madre ya no la estaba escuchando, solo seguía moviendo la cabeza con decepción. Finalmente terminó la llamada y nos dejó nuevamente solos. Sara me miró fijamente y dijo que no era necesario hacer algo así. Le respondí que únicamente había contado la verdad. Después de todo, si para ella aquello no era gran cosa, entonces no debería importarle que sus padres conocieran la realidad. Se quedó en silencio durante unos momentos y luego empezó a mirar a su alrededor, como si de repente hubiera caído en la cuenta de que otras personas en la cafetería también habían escuchado buena parte de la conversación. Se levantó de golpe, dijo que necesitaba llamar a sus padres y salió apresuradamente del lugar. Yo me quedé sentado unos minutos más, terminando tranquilamente mi pedido. A diferencia de ella, no tenía nada de qué avergonzarme. Al día siguiente fueron sus padres quienes volvieron a llamarme. Intentaron disculparse por lo que había hecho su hija, pero les respondí que aquello no era culpa de ellos. Les dije que simplemente se había rodeado de las personas equivocadas y había dejado que malos consejos le llenaran la cabeza. Su padre seguía insistiendo en que Sara debía haber tenido el suficiente criterio para no dejarse influenciar de esa manera. Después del incidente en la cafetería no volví a saber nada de Sara. Tal vez comprendió que ya no tenía sentido seguir intentando convencerme de que era inocente. O quizá tenía miedo de descubrir cuál sería mi siguiente reacción si volvía a insistir. Cualquiera de las dos razones me parecía bien. Lo único que me alegraba era haber conseguido que entendiera, por fin, que no era ese ejemplo de madurez que tanto intentaba aparentar.
Había tomado una decisión completamente egoísta y como consecuencia nuestro matrimonio terminó derrumbándose. Todo el proceso del divorcio y los meses previos ya me habían consumido demasiada energía. Por fin podía disfrutar de un poco de tranquilidad. Después de tantos meses de discusiones y de que me llamaran inmaduro solo por negarme a aceptar algo que jamás había aceptado desde el principio, finalmente estaba listo para seguir adelante con mi vida. Ahora me he concentrado en mi trabajo y en construir una nueva rutina. Trabajo, gimnasio y salir de vez en cuando con mis amigos. Mantener mi mente y mi cuerpo ocupados, además de conservar una vida social saludable, ha hecho que la transición a la soltería sea mucho más llevadera. ¿Me habría gustado que las cosas hubieran funcionado entre nosotros? Claro que sí. Tal vez. Si ella hubiera afrontado el problema de otra manera, si hubiera venido a decirme que sentía que algo no estaba funcionando en nuestra relación, habría luchado por nosotros. Habría intentado solucionar cualquier problema que existiera. Pero pedirme permiso para acostarse con otro hombre cruzó un límite imposible de aceptar. Ella podía llamarlo honestidad, pero en realidad solo estaba disfrazando el hecho de que nuestra relación ya había terminado para ella. Yo simplemente fui capaz de leer entre líneas e hice la parte difícil que ella nunca quiso hacer por sí misma. Ya me duele la garganta de tanto hablar. Pero, hablando en serio, no terminaste tu matrimonio por una situación hipotética. Lo terminaste porque tu esposa básicamente se sentó frente a ti para decirte: me gustaría probar otro nepe, pero seguir teniéndote a ti como respaldo por si las cosas no funcionan. También hay que llamar las cosas por su nombre. Ella no quería libertad con una red de seguridad. Quería experimentar la emoción de alguien nuevo mientras conservaba al esposo estable, la futura casa, el plan de tener hijos y todo el apoyo emocional. En otras palabras, quería quedarse con todos los beneficios sin renunciar a nada. Pero hiciste lo único que ella nunca esperó. Te retiraste del juego. Fue una lección dura para ella y un capítulo doloroso para ti, pero a largo plazo probablemente fue la salida más limpia que podías tener. Si tu pareja sacara el tema de querer acostarse con una persona en concreto, ¿lo considerarías un acto de honestidad o el principio del fin de una relación? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y gracias por acompañarme hoy. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo video.